¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 23, el sol se puso detrás del horizonte, proyectando un brillo naranja sobre el denso bosque que rodeaba a Naruto, Ino, Shino y Anko mientras regresaban a Konoha. Con la mano cruzada casualmente detrás de su cabeza, Naruto exudaba un aura despreocupada que parecía desafiar cualquier peligro inminente mientras su voz bulliciosa resonaba entre los árboles, sus pasos llenos de energía y emoción. Yusa. Regresaremos a Konoha pronto. Con la recompensa de la misión, definitivamente iré a la casa de Osan por un poco de ramen, Datebayo. Ino, que caminaba al lado de Shino, puso los ojos en blanco ante la alegría de Naruto. Su flequillo rubio se agitó con el movimiento mientras lo miraba con enojo. «Ramen, ¿eso es todo lo que pasa por tu cabeza? ¿En serio? Y pensé que Sakura estaba exagerando cuando me lo dijo». Anko, que iba detrás de ellas, soltó una carcajada y sus ojos brillaron con picardía. «Jajaja. Comer más es algo bueno, Ino. Te ayudará a crecer, de muchas maneras. Siempre es bueno comer más, y no importa lo que comas». Entonces, su voz adquirió un tono peligroso mientras una sonrisa maliciosa curvaba sus labios. «Siempre y cuando no sea mi dango». Una gota de sudor rodó por el rostro de Naruto, un recuerdo fugaz apareció ante sus ojos. Murmuró. «Fue solo una vez, no tenía por qué ser tan tacaño». De repente, Naruto se quedó paralizado. Anko había aparecido detrás de él, sosteniendo un kunai brillante cerca de su rostro. Se lamió los labios juguetonamente, su mirada llena de amenaza. «¿Ah? ¿Estás respondiendo ahora? Lo siento». «Perdóname», murmuró Naruto suavemente, su cuerpo tensándose bajo la amenaza de la espada de Anko. Ino, parada al lado de Shino, observaba la escena con una mezcla de miedo y preocupación. Se inclinó más cerca de Shino, su voz era un susurro apagado. «¿En serio, Sensei es peligroso? ¿Tú también lo crees, Shino?» Shino se ajustó las gafas, sus ojos brillaban con diversión oculta, pero justo cuando Shino estaba a punto de dar más detalles, el grito urgente de Anko atravesó el bosque. «Shino, ten cuidado». Los ojos de Shino se agudizaron y una sonrisa maliciosa se curvó debajo de su cuello. En un movimiento rápido, se dirigió hacia Ino y la rodeó con su abrazo protector. Con un salto elegante, evadió una andanada de shuriken y un kunai con una etiqueta explosiva que apuntaban a su ubicación anterior. Auge. 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 El sonido ensordecedor de la explosión rompió la atmósfera pacífica, enviando una onda de choque a través del bosque. Después de estabilizarse, Anko instintivamente asumió una postura de combate, sus sentidos se agudizaron mientras observaba atentamente los alrededores. Su mirada se fijó en los enemigos que habían aparecido, sus atuendos negros le resultaban inconfundiblemente familiares. «¿Ambu?», murmuró Anko, con el ceño fruncido. La aparición de la unidad de operaciones encubiertas de élite de Konoha solo podía significar problemas. Naruto salió de su aturdimiento momentáneo y sus rasgos se endurecieron con determinación. Señaló a los agresores y su voz destiló ira. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos están atacando?». Los ninjas enemigos permanecieron en silencio, sus movimientos coordinados y precisos. Se dividieron en dos grupos, uno se enfrentó a Anko y Naruto, mientras que el otro puso la mira en Shino e Ino. Anko frunció el ceño en señal de concentración mientras bloqueaba hábilmente la avalancha de ataques provenientes de múltiples enemigos, agarrando con fuerza los kunai en cada mano. Su mirada penetrante se dirigió hacia Shino, con un dejo de preocupación nublando sus rasgos. «¿TCH, vinieron por él?». «Oh». Sus ojos se movieron y escudriñaron el caótico campo de batalla, donde los clones de Naruto luchaban ferozmente. Un momento de vacilación se apoderó de su corazón. ¿Debería abandonar su puesto para apoyar a Shino? Pero si esto era simplemente una distracción y su verdadero objetivo era el poderoso nueve colas dentro de Naruto, las consecuencias para Konoha serían nefastas. Anko no podía permitirse el lujo de dejar que un activo tan valioso cayera en las manos equivocadas, al menos, no cuando ella tenía que asumir la culpa. Sin estar segura de las verdaderas intenciones del enemigo, un torbellino de pensamientos se arremolinaba en la mente de Anko. ¿Podrían estos asaltantes realmente ser de Konoha? Y si así fuera, ¿qué razón posible podría haber para atacar descaradamente a sus propios camaradas? ¿O podrían ser impostores? De cualquier manera, como ahora eran enemigos, no tenía por qué contenerse. Esta vez, no se permitiría perder el conocimiento convenientemente, como le había sucedido durante la misión.
Al otro lado del campo de batalla, el corazón de Ino se aceleró mientras se aferraba con fuerza a Shino, su mente corría para darle sentido al ataque repentino. Shino, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Son realmente de Konoha? La mirada de Shino se volvió feroz y sus ojos brillaron con determinación. No lo sé, Ino, pero no podemos bajar la guardia. Quédate cerca de mí. A pesar de estar en inferioridad numérica, la actitud tranquila de Shino contradecía la intensidad de la situación. Bloqueó hábilmente el ataque de otro enemigo, extendiendo su pierna para enviarlo a toda velocidad hacia atrás. Luego, con un movimiento rápido, se colocó detrás de Ino y usó su kunai para protegerla de un ataque posterior. Clan. Ino dejó escapar un suspiro de alivio, con la mano todavía ahuecada mientras apuntaba a un enemigo. Técnica de destrucción mental. Un breve momento de silencio se extendió por el aire antes de que el pánico se apoderara del rostro de Ino. Su voz tembló por la sorpresa cuando se dio cuenta de algo sorprendente. No tienen conciencia. No, hay alguien más que los controla, y yo no puedo tomar el control. ¿Otro miembro del clan Yamanaka? Pero eso es imposible. Los ojos de Anko se movieron rápidamente en busca de cualquier señal de un controlador en medio del caos, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. La frustración se apoderó de su voz mientras luchaba contra sus oponentes. ¿TCK, dónde se esconden? De repente, la voz de Naruto sonó detrás de Anko, sus palabras estaban llenas de determinación. Ja. Rasengan. La bola de chakra giratoria de Naruto chocó contra el enemigo. Y no se sabía si fue simplemente un golpe de suerte o si fueron los instintos de combate de Naruto, pero su ataque golpeó perfectamente contra el abdomen del enemigo, destruyendo un punto crítico y deshaciendo una transformación. Sin embargo, el enemigo parecía preparado. Cuando su transformación se disipó, antes de que el humo se disipara, una bomba de humo fue lanzada, oscureciendo momentáneamente la visión de Naruto. A través del humo, Naruto miró hacia arriba, con una mezcla de anticipación y preocupación grabada en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera distinguir por completo la apariencia del enemigo que tenía frente a él, los agudos sentidos de Anko detectaron un peligro inminente. Instintivamente, se lanzó hacia adelante, arrastrando a Naruto mientras lo protegía de una amenaza inminente. Peligro. Se produjo una explosión ensordecedora que sacudió los árboles cercanos. Los escombros llenaron el aire y oscurecieron momentáneamente su visión. Cuando el polvo se asentó, el enemigo había desaparecido, dejando atrás solo restos de destrucción. Anko yacía inconsciente encima de Naruto, cuyos rasgos se deformaron por la frustración. Maldita sea. Tan cerca. Sensei. Naruto. Exclamó Ino, su voz llena de alarma al ver los humos de la explosión oscureciendo a Naruto y Anko. Su distracción momentánea resultó costosa, ya que una espada enemiga casi dio en el blanco, pero los rápidos reflejos de Shino la salvaron. La atrajo hacia su abrazo protector, interceptando el golpe que estaba destinado a ella. Un chorro de sangre pintó el aire cuando Shino tomó represalias, obligando al enemigo a retroceder. Shino. La voz de Ino temblaba de preocupación, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el corte en la espalda de Shino. Una sensación de impotencia la invadió, amenazando con engullir su espíritu. Pero la voz de Shino resonó, firme y decidida. No te preocupes, Ino. Haré todo lo posible para protegerte. De pie frente a Ino, Shino se preparó para enfrentarse a los enemigos que se acercaban. Los rodearon y hubo una pausa momentánea en su ataque mientras los refuerzos del lado de Anko se unían a sus filas. Ino no podía comprender la razón de su repentino ataque, su mente daba vueltas con preguntas. Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, el grito urgente de Anko atravesó el caos. Peligro. Shino. Ino. Corre. Los ojos de Ino se abrieron de par en par cuando la comprensión la golpeó como un rayo. El tiempo pareció extenderse hasta la eternidad mientras su mirada se fijaba en los enemigos que los rodeaban. Los cuerpos de los adversarios se hincharon con un brillo siniestro, y ardientes rayos de llamas brotaron de su interior. El poder explosivo que había en su interior amenazaba con consumir todo en un infierno cataclísmico. La desesperación se apoderó del corazón de Ino, el peso aplastante de la fatalidad inminente la oprimía. ¿Es este realmente el final? ¿Está destinada a ser devorada por las llamas junto con sus enemigos? Sin embargo, en ese momento de desesperación, Ino sintió que un brazo fuerte la rodeaba, una sensación muy familiar pero fugaz. Antes de que pudiera registrar por completo lo que estaba sucediendo, fue impulsada por el aire, arrancada del cerco por una fuerza desconocida.
El tiempo volvió a ponerse en movimiento cuando Ino voló por el aire, su cuerpo fue impulsado lejos de la destrucción inminente. Pero sus ojos abiertos permanecieron fijos en la escena que se desarrollaba abajo, grabándola para siempre en su memoria. Shino, su fiel protector, todavía estaba en medio del cerco. Y al momento siguiente, fue envuelto por un furioso mar de llamas. Shino. El grito angustiado de Ino atravesó el aire, llevando consigo su desgarrador dolor. Cuando su cabeza chocó contra un árbol, el mundo pareció desvanecerse, reemplazado solo por el dolor punzante en su pecho y el dolor abrumador que la consumía. Auge. 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 Las explosiones resonaron en el bosque, rompiendo la tranquilidad y envolviendo la zona en llamas. Naruto fue arrojado al suelo, dando volteretas sin control. El calor abrasador y las nubes de humo envolvieron la escena, distorsionando la realidad misma. Anko, con una determinación inquebrantable, apretó los dientes mientras desafiaba la fuerza de la explosión. Con reflejos fulminantes, saltó al aire, interceptó a la inconsciente Ino y la abrazó para protegerla y evitar que cayera al infierno en llamas. Cabalgando sobre las corrientes de la explosión, se elevó hacia afuera y se estrelló contra la seguridad del bosque. Una mueca se dibujó en su rostro mientras expulsaba una bocanada de sangre. A medida que los ecos de la explosión se desvanecían, las consecuencias revelaron un paisaje carbonizado. Las brasas restantes danzaban entre las ruinas, arrojando un brillo inquietante sobre la escena. Naruto, que luchaba por ponerse de pie, miró fijamente la devastación que tenía ante él. La incredulidad se dibujó profundamente en su rostro, murmuró con incredulidad. No, es imposible. Shino es fuerte, Datebayo, no hay manera. Un chakra rojo anaranjado ardiente comenzó a filtrarse del cuerpo tembloroso de Naruto, un aura siniestra se filtró hacia afuera. Sin embargo, antes de que su ira pudiera consumirlo por completo, una mano se posó sobre su hombro. Anko apareció frente a él, protegiendo su visión con Ino en sus brazos. Su voz atravesó el caos y le ordenó con un rostro solemne. Naruto, cálmate. La mirada feroz de Naruto se clavó en la de Anko, sus bigotes se alargaron mientras apretaba los dientes. Sensei. ¿Cómo puedes decirme que me calme? Shino está, justo frente a mí. Los mataré a todos. Voy a... Bofetada. La cabeza de Naruto se giró hacia un lado, con el rostro en estado de shock. Lentamente, su mirada volvió a Anko, su confusión era evidente. ¿Por qué lo había golpeado? Recupérate, mocosa. La voz de Anko rezumaba intensidad, su expresión era oscura y peligrosa. Una atmósfera palpable emanaba de ella. Mira a tu alrededor. Ya se han ido. Y no te preocupes, Shino debería haber sido un clon. Un clon. La voz de Naruto vaciló, su aturdimiento se disipó gradualmente. El torrente de chakra de 9 colas dejó de fluir. Anko respiró aliviada, una pizca de esperanza atravesó sus propias dudas. Dio vueltas alrededor de Naruto, su tono se volvió más confiado. Hay una gran posibilidad de que lo fuera. Ya conoces a Shino, es fuerte y no moriría tan fácilmente. Sin embargo, la duda carcomía el corazón de Anko. No podía convencerse del todo de su propia conjetura. Sin embargo, como líder Jonin, tenía que estabilizar las emociones de Naruto y garantizar su regreso seguro a Konoha, incluso si eso significaba decir una mentira. El enemigo ya se ha ido, pero no podemos descartar la posibilidad de que haya otros acechando en las sombras, declaró Anko, con la voz cargada de urgencia. No tenemos tiempo para quedarnos aquí. Nuestra prioridad es regresar a Konoha, informar lo que ha sucedido y conseguir tratamiento médico rápido para Ino. Todo lo demás puede esperar hasta que te hayas calmado. Tal vez Shino nos esté esperando en Konoha. Naruto inclinó la cabeza, sus puños apretados temblaban con una mezcla de ira y tristeza. Luchó por aceptar por completo las palabras tranquilizadoras de Anko. Sin embargo, con una última mirada a la destrucción que los rodeaba, se giró con resolución, decidido a perseguir a Anko. El viaje de regreso a Konoha estuvo envuelto en un silencio inquietante. Cada paso llevaba el peso de sus miedos no expresados. Sin embargo, su ritmo se mantuvo firme, impulsado por una sensación de urgencia. Pero justo cuando se acercaban al bosque de su amada aldea, un escuadrón de ninjas vestidos con atuendo Sanbu se materializó ante ellos, deteniendo su avance. Esuish. Esuish. La visión del Anbu desencadenó una ferocidad primaria en Naruto. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, instintivamente listo para enfrentar la amenaza percibida. Maldita seas, una mano firme agarró el cuello de Naruto y lo tiró hacia atrás con fuerza.
La mirada furiosa de Naruto se fijó en Anko, exigiendo una explicación. ¿Por qué me detienes, sensei? Son, gruñó, apuntando con el dedo acusador hacia Lambu. Tranquilízate, Naruto. Son de Konoha. No puedes atacarlos, respondió Anko en un tono suave pero autoritario. Déjame encargarme de esto. Se colocó de manera protectora frente a Naruto, con los ojos fijos en el Lambu con vigilancia. Su voz tenía un peso solemne mientras interrogaba a Lambu. ¿Qué están haciendo los Anbu aquí? Detrás de Anko, la mirada feroz de Naruto hizo que los Anbu intercambiaran miradas inquietas, su actitud fría no logró ocultar un atisbo de incomodidad. Con una voz desprovista de calidez, uno de ellos respondió. Estamos aquí por Shino Aburame. Anko frunció el ceño, una mezcla de confusión y preocupación se dibujó en su rostro. ¿Estás buscando a Shino, pero por qué? Hubo una breve pausa, la tensión se sentía en el aire, antes de que los Anbu revelaran su sorprendente proclamación. Hace apenas un par de horas, el Hokage declaró que Shino Aburame ha traicionado a Konoha. Imposible. Naruto retrocedió en estado de shock, con la incredulidad pintada en sus rasgos. Su voz temblaba con una mezcla de negación y desesperación. ¡No! Tengo que ir a ver a Tsunade Oba-chan. Debe haber un error. Espera. Naru, TSK. Mientras Naruto se alejaba, impulsado por la determinación de buscar la verdad, la mirada de Anko lo siguió, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Su mente daba vueltas con confusión y dudas, incapaz de comprender completamente las implicaciones de la noticia, ya que incluso ella no podía creer la noticia después de todo lo que había presenciado durante la misión. ¿Qué diablos está pasando? Dentro de la oficina del Hokage, Tsunade estaba sentada en su escritorio, con una expresión serena en su rostro mientras acariciaba suavemente al dormido tontón en su regazo. Al entrar en la oficina, Shizune colocó una taza de té sobre el escritorio y su mirada se posó en la tranquila Tsunade. Habló con voz suave, teñida de incertidumbre. ¿Tsunade-sama? Tsunade levantó la mirada, la curiosidad brillaba en sus ojos. ¿Qué pasa? Shizune dudó por un momento antes de continuar, es solo que Tsunade-sama parece inusualmente tranquila, considerando el peligro que representa Shino Aburame, pensé que estaría más preocupada. Tsunade levantó la taza de té, tomó un sorbo con calma antes de responder. ¿Me conoces bien, Shizune? Sí, estoy preocupada, pero es en momentos como estos que debo mantener la compostura. Permitir que las emociones nublen mi juicio en estos momentos podría ser la gota que colme el vaso. La oficina quedó en silencio mientras Shizune se retiraba a un lado, creando espacio para que Tsunade reflexionara en soledad. Recientemente habían recibido el informe de Tenzo, que confirmaba la traición de Shino Aburame y su posterior escape, junto con secretos no revelados que involucraban a Danzo. Aunque el informe de Tenzo contenía información valiosa, no proporcionó evidencia concluyente del alcance del peligro que corría Shino Aburame. De hecho, el informe insinuaba que Shino les había advertido en secreto sobre los peligros que representaba Danzo. Incluso podría verse como un ataque de represalia contra Danzo, pero para ellos, en cierto sentido, era potencialmente beneficioso. Sin embargo, Tenzo no pudo confirmar la amenaza precisa que representaba la habilidad Genjutsu de Shino. Después de todo, él no era un especialista en ese campo. Su maestro de Genjutsu más hábil en la aldea se había ido, dejándolos dependientes del regreso del Jonin especial con resistencia contra algunos Genjutsu. La anticipación pesaba mucho en el aire mientras esperaban su llegada. Poco después, un golpe resonó en la habitación. «Es ataque Kakashi», se escuchó la voz desde afuera. «Pase», ordenó Tsunade, enderezando su postura mientras dejaba el té y apretaba los puños, preparada para recibir el informe. «Cuénteme su evaluación de sus habilidades». Kakashi entró en la habitación, con la mirada concentrada pero preocupada. Comenzó su informe, brindando relatos detallados de sus encuentros y resumiendo sus pensamientos sin divulgar demasiados detalles personales. A pesar de la cuidadosa presentación, su análisis arrojó luz sobre la situación de Tsunade. Después de un momento de silencio, Tsunade resumió. Entonces, ¿estás diciendo que el chico Aburame posee una habilidad Genjutsu capaz de atrapar sin saberlo a numerosos ninjas dentro de un área designada? Sus límites permanecen indeterminados debido al breve contacto, pero este Genjutsu es tan convincente que ni siquiera tu Sharingan puede discernirlo. Sin embargo, ¿no inflige ningún daño a las víctimas? Sí, asintió Kakashi, enfatizando, pero debo corregirte, Godahime. No es que el Genjutsu no cause daño, simplemente no causa heridas físicas. En cambio, inflige un tipo de peligro más insidioso, el trauma mental.
Tsunade estudió a Kakashi en silencio, arqueando las cejas con curiosidad. ¿Trauma mental? ¿Te refieres a...? Kakashi dejó escapar un suspiro y se detuvo un momento antes de responder. Se adentra en las profundidades de los recuerdos más oscuros de la víctima, manipulándola y confundiéndola. Este genjutsu apunta a la esencia misma del ser, el corazón humano. ¿El corazón, eh? Reflexionó Tsunade, mientras sus pensamientos se desviaban hacia recuerdos desagradables. Continuó, buscando más explicaciones. ¿Puedes darme más detalles? Preferiría no hacerlo. Kakashi inclinó la cabeza, su negativa era evidente. Esas palabras le transmitieron a Tsunade la gravedad de la situación. Su ceño se profundizó y apretó los puños con fuerza, sus ojos entrecerrados mostraban determinación. Parece que el peligro que representa Shino Aburame supera con creces nuestras expectativas iniciales. Inicialmente, debido a sus vínculos retenidos a pesar de su traición, solo había planeado designarlo como un traidor de rango A por su robo de secretos confidenciales de Anbu. Pero solo con esta habilidad, la mirada de Tsunade se volvió feroz mientras miraba a Shizune y emitía una orden de mando. Shizune, emite un aviso. Aumenta su recompensa y declara a Shino Aburame como un ninja rebelde de rango S. Hola, Tsunade-sama. Respondió Shizune con firmeza, asintiendo con la cabeza hacia Kakashi antes de apresurarse a cumplir la orden de Tsunade. Kakashi se rascó la máscara pensativamente y su mirada se desvió hacia la ventana. Entonces, me despido, Godaime. Tsunade asintió y ofreció un último recordatorio mientras observaba a Kakashi irse. Si tienes algún problema relacionado con este asunto, no dudes en acudir a mí. Conoces mi área de especialización. Kakashi hizo una breve pausa y luego hizo un gesto con la mano mientras continuaba caminando. Lo haré. De repente, los gritos de pánico de Shizune resonaron desde afuera. ¡Bam! La puerta se abrió con fuerza cuando una mancha naranja entró corriendo en la habitación, chocando con Kakashi y cayendo al suelo. Kakashi miró fijamente a su estudiante caído. Naruto, ¿qué estás haciendo aquí? Kakashi-sensei. No, espera, no tengo tiempo para hablar contigo, Tsunade Oba-chan. Cometiste un error. Shino no puede, MMMFPHH. La protesta enojada de Naruto fue silenciada abruptamente cuando Kakashi se cubrió la boca, envolviendo su brazo alrededor del cuello de Naruto. Kakashi levantó la mano y usó su ojo para mostrarle una cara sonriente a Tsunade mientras hablaba. Godaime, yo me encargaré de Naruto. Por favor, atiende tus deberes. No te molestaremos más. Con eso, Kakashi arrastró al luchador Naruto fuera de la oficina del Hokage, dejando a Tsunade frotando su frente y sacudiendo su cabeza impotente. Primero, con el niño Uchiha, y ahora, TCH, si lo hubiera sabido, no habría apostado por ese mocoso insecto. Ahora, Naruto será difícil de manejar. Solo Jiraiya sabe cómo manejar a este mocoso ruidoso, pero él está actualmente, golpe. Con un sonoro golpe, la voz de Tsunade se silenció abruptamente. En la estrecha oscuridad del Overlord, Shino observó la pantalla holográfica que tenía delante, ahora sin sonido. Su mirada se desplazó a un monitor cercano, donde Karina acababa de ver imágenes de un Anbu quitando el dispositivo de sonido de las paredes exteriores del edificio del Hokage. Pronto, incluso la señal de video del edificio del Hokage desapareció, su última grabación fue la imagen de un joven y audaz ninja aplastando al insecto con sus propias manos. Shino sacudió la cabeza con una leve decepción. Parece que Konoha puede ser bastante eficiente cuando se lo propone. Es posible que tengamos que idear nuevos métodos para recopilar información de Konoha, especialmente porque mi conocimiento previo del complot puede que ya no sea confiable. Sentada junto a Shino, aferrada a su brazo, Karina observó la escena que se desarrollaba ante ella, exhalando suavemente antes de hablar. Querida, es poco común que llegues a esos extremos. ¿Estás segura de que tus acciones no son un poco drásticas esta vez? Mientras Shino miraba su obra maestra meticulosamente elaborada, cautiva en el aire por sus cadenas de adamantina, se burló. Ni de lejos. Esto solo puede considerarse un mero aperitivo. La forma en que pretendo jugar en el futuro será aún más drástica. Si realmente hay una conciencia mundial empeñada en apuntarme, entonces quiero asegurarme de que esté tan ocupada reparando la línea del mundo debido a mis acciones disruptivas que no tenga tiempo para tratar conmigo directamente. En ese caso, Shino, ¿no sería más efectivo eliminar a alguien significativo, como Hinata? Bromeó Karina, con una sonrisa traviesa jugando en sus labios mientras observaba a la desorientada Kurenai, colgando boca abajo, sus movimientos momentáneamente detenidos por el peso de su conversación.
Kurenai, despertada de su aturdimiento por la mención del nombre de Hinata y preocupada por su discusión, detuvo sus movimientos rítmicos, temblando levemente mientras buscaba intervenir. Cuando su ira llegó a su clímax, Shino agarró con fuerza la cabeza de Kurenai, guiándola hacia él mientras buscaba consolarla con sus acciones y palabras. Sí, originalmente tenía la intención de hacerlo, pero en ese último momento, mis instintos me advirtieron de un peligro letal, como si la mirada de una entidad capaz de representar una amenaza mortal para mi vida estuviera fijada en mí. Sabía que no podía continuar, así que alteré la trayectoria en el último momento, recurriendo a nuestro plan B. Una vez que tomé esa decisión, sentí que la sensación amenazante se desvanecía, e incluso después de toda la información que divulgué sobre los otros villanos después, esa sensación no regresó. Karina se aferró a su propio cuerpo, buscando consuelo y seguridad dentro de sí misma, su tono estaba teñido de preocupación cuando se aventuró a preguntar. Entonces, ¿realmente existe? ¿Pero qué podría ser? ¿El mundo mismo? ¿El sabio de los 6 caminos? ¿O alguien parecido a un autor de una historia? La respuesta de Shino fue cortante y teñida de incertidumbre. No lo sé. Pero sea lo que sea, es evidente que esta entidad no se preocupará por los trucos mezquinos que empleó contra los demás, siempre y cuando me abstenga de eliminar personajes cruciales. Shino siguió insistiendo, dejando en claro su insatisfacción y su sensación de impotencia. A menos que sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a este enemigo de frente, seguiré sujeto a estas condiciones. Sin embargo, incluso dentro de estas limitaciones, hay mucho margen de maniobra. Por lo tanto, a menos que me empujen a un callejón sin salida, no quiero dejar de lado la precaución y romper el frasco porque ese será el verdadero final del juego. Pero mientras tanto, un profundo y satisfecho gemido escapó de los labios de Shino mientras sus ojos brillaban de placer, su declaración resonó con una sensación de nueva soberanía. Antes me contuve porque el conocimiento de la trama futura era una ventaja, pero como está confirmado que me están atacando independientemente de si me abstengo o no, entonces que se joda el futuro. Si se estropea, que así sea. Mientras pueda complacerme, haré todo tipo de trucos para obtener los beneficios que quiero. Incluso sin matar a personajes importantes de la trama, también puedo dejarles saber a los que están detrás de escena que no soy ningún pusilánime, que si se meten conmigo, también les causaré problemas. Los jadeos excitados de Karina resonaron en el espacio reducido, su voz sensual adoró a Shino. Jaja, querido mío, qué varonil. No digas esas frases tan vergonzosas, replicó Shino, finalmente soltando su mano de Kurenai mientras levantaba una mano para tocar juguetonamente la cabeza de Karina, un gesto hipócrita que delataba su disfrute por el halago. Su mirada se dirigió entonces hacia Kurenai, que hizo todo lo posible por contener su furia, abriendo pronto sus labios carmesí, una vista que agradó a Shino lo suficiente como para recompensarla con suaves caricias, y habló en voz baja. Verás, si hubieras aceptado mi método de someter a Asuma a un bucle sin fin en el que presenciaría tu muerte repetidamente, nada de esto habría sido necesario. Por desgracia, te dejé encargarte de Asuma, pero los resultados no fueron satisfactorios. Sin embargo, es bueno que finalmente estés dispuesta a aprender. Así que te ascenderé temporalmente para que te encargues de la tarea relativamente más fácil de ser una limpiadora. Cuando Kurenai volvió a poner un pie en tierra firme y carnosa, tragó saliva mientras una mezcla de nerviosismo y emoción la invadía antes de arrodillarse obedientemente, con su mirada carmesí fija en Shino. Luego, su cabello negro comenzó a balancearse suavemente mientras le transmitía su felicidad por su ascenso. Al observar esta escena y percibir el surgimiento de una nueva técnica, Shino cerró los ojos y se sumió en profundos pensamientos. Su voz sonó ronca cuando se volvió hacia Karina. ¿Ya llegamos? Karina, que se apoyaba en Shino, levantó la vista con un tono sonrosado en el rostro. Respondió. Pronto. Jaja, pero si mi querida no ha tenido suficiente, puedo ralentizar nuestro vuelo. Shino negó con la cabeza, con una mano recorriendo el suave cabello negro de Kurenai mientras con la otra ponía a prueba la paciencia de Karina. Declaró. No es necesario. Aún tenemos asuntos pendientes. No he olvidado la verdadera causa de nuestra situación actual. Por lo tanto, debemos preparar un regalo apropiado para el soplón, uno que garantice que no tenga tiempo libre para delatarnos nuevamente. En la tierra entre el pueblo de Eden Waterfall y el pueblo de Eden Sound, un antiguo bosque se extendía en la distancia, con su exuberante dosel verde envolviendo las altas montañas que se erguían orgullosas en el área.
Entre los imponentes árboles y los sinuosos senderos, una zona del bosque se destacaba, envuelta en un aire de misterio y aura siniestra, con huesos colosales del tamaño de titanes de criaturas extintas hace mucho tiempo que cubrían el suelo del bosque, creando un paisaje inquietante que enviaba escalofríos por la columna vertebral. Era un lugar que guardaba los secretos de una época olvidada, donde los restos de seres antiguos servían como recordatorio de la turbulenta historia del mundo. Era una vista inquietante. Este tramo único del bosque era conocido como el cementerio de la montaña, un lugar donde los humanos normales y los ninjas no se atrevían a aventurarse. En ese espacio desolado, escondido de miradas indiscretas, se encontraba una mina abandonada. Su entrada estaba oculta por las sombras del bosque y los restos de escombros cubrían el suelo de tierra, dándole un aspecto de desolación y abandono. Fue dentro de esta mina olvidada que un nuevo visitante emergió de debajo de la superficie. Un extraño insecto, con el rostro distintivo de un Zerling, salió de las profundidades, sus afiladas garras agarrando el suelo mientras inspeccionaba sus alrededores. Sus sentidos alienígenas recorrieron el área, asegurándose de que la costa estuviera despejada antes de emerger por completo, revelando su forma sobrenatural. A los Zerlings pronto se les unió una multitud de su especie, a medida que más Zergs, una mezcla de Zerlings y drones, emergieron del suelo con una precisión casi orquestada. De manera uniforme, los zánganos abrieron sus enormes fauces y liberaron enjambres de insectos que emprendieron el vuelo rápidamente y exploraron el camino que tenían por delante. Sus diminutas formas desaparecieron en las sombras, con su misión clara. Detrás de ellos, los Zerlings se dispersaron, sus ágiles cuerpos corrieron hacia los oscuros túneles de la mina, su presencia oculta por las profundidades. Los Zerlings se desplazaron por los sinuosos túneles de la mina abandonada con una facilidad innata. A pesar de su pequeño tamaño en comparación con la inmensidad del laberinto subterráneo, su gran número les permitió explorar con eficacia la zona sin dejar piedra sin remover. Su incansable búsqueda de su objetivo los llevó a adentrarse en las profundidades de la mina. Finalmente, sus diligentes esfuerzos dieron frutos, ya que descubrieron un escondite secreto escondido dentro de la mina. El escondite, aunque pequeño, tenía un aire amenazador. En el centro se alzaba una imponente estatua de madera, una monstruosidad grotesca con numerosas extremidades que se extendían en todas direcciones. A pesar de su aspecto de pesadilla, la estatua parecía dormir, ajena a los intrusos que había en su interior. Los Zergs y los insectos, al darse cuenta de que su presa estaba en otro lugar, no prestaron atención a la estatua ni a sus posibles ocupantes. Un rápido vistazo al escondite confirmó que estaba desprovisto de vida, al menos en la superficie. Pero incluso si alguien hubiera estado presente, a los invasores les habría importado poco. Sus objetivos se encontraban más allá de los confines de este escondite. Una vez completada la exploración del escondite, los Zergs volvieron a excavar en la tierra, con movimientos sincronizados y cautelosos. Siguieron la red de raíces que se extendía desde la estatua de madera que se encontraba en lo alto y que los conducía a las profundidades del mundo subterráneo. Mientras los Zergs avanzaban por los túneles oscuros, pronto llegaron a una caverna donde las raíces se entrelazaban entre sí y se hundían en un cuerpo de agua. La caverna estaba envuelta en oscuridad, pero los Zergs no se dejaron intimidar. Su controlador había seleccionado cuidadosamente a los Zergs que podían adaptarse a las situaciones esperadas, y la oscuridad no suponía ningún obstáculo para sus sentidos. Uno por uno, los Zergs asomaron la cabeza en la caverna, mientras sus sentidos escaneaban la escena ante ellos. Pronto, una visión horrorosa se reconstruyó a través de sus miradas combinadas. Un lago lleno de cuerpos blancos pálidos, parecidos a cadáveres flotando en un estanque de agua sin vida. La imagen habría recordado a los fanáticos a los inferí de cierto mundo mágico, mecanismos de defensa establecidos por cierto señor oscuro malvado. Pero este era el mundo de Naruto, y el dueño de los Zergs reconoció a su objetivo. Zetsu Blanco. Zetsu Blanco, las abominaciones que habían traído destrucción al hogar de Shino, ahora eran el foco de su venganza. Shino perdió su hogar, por lo que ahora su misión era robar la casa del enemigo a cambio. Confirmado el objetivo, se puso en marcha la operación. Pero Shino sabía que no debía perturbar el agua ni las raíces que conectaban con la estatua demoníaca del camino exterior. Por lo tanto, optaron por actuar con sigilo, evitando que el Zetsu Blanco durmiera debajo se diera cuenta, ya que sabían que, a pesar de su apariencia latente, el Zetsu Blanco en realidad no estaba dormido. Una vez confirmado su objetivo, los Zergs se retiraron en silencio, con movimientos discretos, mientras avanzaban hacia la siguiente fase de su plan.
Se abrieron paso a través de la tierra, atravesaron el mundo subterráneo debajo de la caverna subterránea, cavaron profundamente y comenzaron su diligente construcción, sentando las bases para el nefasto plan de Shino. En las afueras del País del Fuego, Shino estiró los brazos mientras plantaba los pies firmemente en el suelo, saboreando la sensación de estabilidad. Respiró profundamente el aire fresco antes de envolver a Karina y Kurenai con sus brazos, guiándolas hacia el borde del acantilado, con dos bellezas cautivadoras a cuestas. Su mirada se detuvo y se concentró en el enorme cráter que se extendía ante él. Admiró la pintoresca escena antes de que sus ojos se posaran en un pueblo enclavado en el interior del cráter. Una leve sonrisa adornó su rostro. Ha hecho viaje, ha pasado un tiempo. Pero nunca esperé regresar aquí tan pronto. Querida, ¿te gustaría cumplir tu promesa anterior? Nuestros trabajadores ya han excavado nuestra base debajo, y podemos desatar el caos en esta aldea, usando a sus habitantes como combustible para completar nuestra nueva fortaleza, sugirió Karina, con un tono ligero mientras se lamía los labios y lanzaba miradas venenosas sobre la aldea de abajo. Mientras tanto, Kurenai permaneció en silencio, con expresión carente de emoción, a pesar de escuchar los crueles medios que se estaban discutiendo. Como niña, poseía un corazón de acero y, bajo la influencia de su nuevo maestro, su corazón se había vuelto aún más frío hacia otras formas de vida. Tal vez ella misma no se había dado cuenta de esta transformación. Para sorpresa de ambas mujeres, Shino negó con la cabeza. No, no es necesario. Aunque tengo el deseo de arrasar este lugar, un conejo astuto no devora la hierba cerca de su madriguera. Nuestra nueva base se construirá bajo tierra aquí, y no queremos llamar la atención innecesariamente destruyendo una aldea entera. Oh, qué lástima, murmuró Karina, envolviendo sus brazos alrededor de los de Shino mientras frotaba su rostro contra el de él, con un dejo de decepción en su voz. Pensé que mi querido finalmente había abandonado todas las restricciones, pero sigue siendo cauteloso como siempre. La mano de Shino se deslizó hacia arriba, deslizándose por su ombligo descubierto hasta el uniforme lavanda suelto de Karina. Su toque exploró juguetonamente mientras observaba el leve rubor que subía por el rostro de Karina. En lugar de ser cauteloso, es más como retirar mi puño para dar un golpe más fuerte cuando esté completamente preparado. Nuestro objetivo actual es reunir a los Zetsu blancos como recursos para nuestro nuevo ejército. Luego, podemos poner en marcha algunos de nuestros grandes planes. Después de todo, todavía hay innumerables recursos que podemos saquear de este mundo. Con un suave gemido escapando de sus labios, el cuerpo de Karina tembló, pero reprimió sus deseos, susurrando al oído de Shino. Shino, vayamos y establezcamos nuestra nueva base primero. Después, permitiré que mi querido se entregue por completo. Una sonrisa significativa se extendió por el rostro de Shino, su mirada recorrió la aldea por última vez. Aunque los inocentes pueden vivir, debemos dar la retribución debida cuando sea necesario, sacando la basura y reemplazándola con la nuestra, y convertir esta aldea en nuestra granja. Te lo dejo a ti, Karina. Entonces, los pensamientos de Shino transmitieron una orden. Momentos después, una boca abierta emergió de la tierra debajo de ellos, tragándose al hombre y a sus dos encantadores compañeros. El dron de transporte se enterró nuevamente en el suelo y viajó hacia su destino en las profundidades subterráneas, donde ya se había excavado meticulosamente una caverna. Al salir de la boca del dron y entrar en la caverna, Shino fue recibido por la reconfortante calidez del interior, un contraste con la temperatura elevada durante el viaje hasta allí. Los ojos de Shino examinaron las estructuras civilizadas que ya se habían erigido, un testimonio de la construcción realizada en este dominio subterráneo. Soltó a Karina de su brazo, lo que le permitió encontrar su propio equilibrio, una orden silenciosa para que comenzara. Con una gracia calculada y moviendo las caderas de forma seductora, Karina se dirigió hacia el centro de la caverna, donde había una zona deliberadamente vacía de estructuras. Cuando apoyó la mano en el suelo, fue como si estuviera invocando una entidad de otro mundo. Sus jadeos llenaron la caverna, como si estuviera exprimiendo algo de lo más profundo de ella. Y con cada jadeo, una sustancia viscosa y purpúrea brotaba de sus palmas, corroyendo el suelo rocoso. Se extendió como un enjambre de hormigas, contaminando gradualmente toda la sección de la caverna, creando una espeluznante manta de corrupción. Pronto, la extraña sustancia comenzó a tomar forma y formó una concha redondeada que recordaba a una biosfera, una concha de su antiguo hogar. Esta era la guarida de Karina, un núcleo completamente bajo su control. Y la simple concha no fue el final.
La criatura que se extendía desde la biosfera en realidad comenzó a extenderse al resto de la caverna, sus tentáculos se clavaron en el suelo y se fusionaron con la capa de criatura exterior preexistente. Mientras tanto, Shino sacó un pergamino y lo desplegó. En una nube de humo, se materializó una pequeña pila de cadáveres, colocados sobre el cuerpo morado que se extendía desde Karina. A medida que los cuerpos frescos entraban en contacto con la sustancia rastrera, ésta los devoraba instintivamente, provocando que los cadáveres se descompusieran y disolvieran rápidamente ante sus ojos, lo que provocó la expansión acelerada de la sustancia. Shino le entregó el pergamino a Kurenai, quien lo aceptó con calma. Con movimientos diligentes, liberó silenciosamente los cadáveres del pergamino, permitiendo que la sustancia reptante los consumiera, nutriendo la biosfera y facilitando la propagación de la corrupción reptante por toda la caverna, que era una mejora significativa en tamaño en comparación con su base. Cuando la capa central de la biosfera se completó, Shino dio un paso adelante y encontró una abertura que se formó específicamente para él. Al entrar, miró fijamente a Karina, que se encontraba dentro del caparazón. Shino se acercó y le rodeó la cintura con el brazo, secándole suavemente el sudor de la cara con las manos mientras decía con voz suave: Karina, gracias por tu arduo trabajo. Karina asintió mientras se inclinaba hacia su abrazo, con una sonrisa serena en su rostro exhausto mientras susurraba: estoy dispuesta a trabajar duro en cualquier momento por ti, querida. Después de un breve descanso, Shino recuperó otro pergamino y extrajo montones de materiales de construcción. Pronto, los drones Zerg excavaron en la biosfera y comenzaron su trabajo de construcción en el núcleo de su base. Girándose hacia Karina, Shino le ofreció la mano. Vamos. Fuera de la biosfera, la sustancia rastrera continuó su implacable propagación, abarcando toda la caverna y envolviendo sus estructuras. Cuando ya habían cubierto la última esquina, Kurenai descargó el último de los cadáveres y exhaló un suspiro de alivio. Sus ojos rojos examinaron el exterior retorcido de su base exterior y luego se dirigieron a los edificios construidos. Habitaciones temporales para huéspedes, un pequeño campo de entrenamiento, laboratorios de investigación de varios pisos, un jardín, una piscina, zonas de cría de cerdo, peculiares estructuras de defensa e incluso una prisión. La base era más completa que nunca, ocupaba un área grande y confiaba en evitar ser descubierta. En las profundidades de la Tierra, protegido de miradas indiscretas, existía en medio de temperaturas abrasadoras que incluso impedían que la sustancia rastrera se propagara libremente. Tal vez su vida en este nuevo santuario sería aún más intensa que antes. No, ¿en qué estoy pensando?, murmuró Kurenai, sacudiendo la cabeza ligeramente mientras un leve rubor teñía su rostro. Justo cuando Kurenai intentaba desterrar esos pensamientos de su mente, Shino y Karina emergieron de la biosfera central. La mirada de Shino se fijó en ella y su voz ordenó: Kurenai-sensei, vámonos. Permíteme llevarte a ti y a Karina a recorrer nuestro nuevo hogar. Exploraremos a fondo cada aspecto juntos mientras esperamos que se complete nuestra base principal. Al comprender las implicaciones ocultas de las palabras de Shino, Kurenai ya podía imaginar la variedad de métodos que emplearía Shino en el futuro cercano. Un rubor furioso se apoderó de su rostro mientras inclinaba la cabeza y apretaba los muslos. Zas. 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 Las veloces y silenciosas figuras de los ninjas de Roth atravesaron el denso bosque, sus movimientos eran como espectros fugaces mientras se acercaban a su destino. Con precisión sincronizada, llegaron a un lugar discreto cerca de una villa aislada, su formación se desplegó para maximizar sus puntos de observación, ocultándose en la oscuridad de los árboles. En medio de la tranquilidad, sus ojos vigilantes escudriñaban los alrededores, evaluando meticulosamente cualquier señal de actividad. El aire crepitaba con una energía anticipada, mientras el pequeño escuadrón intercambiaba miradas silenciosas, comunicándose a través de palabras no dichas. Tras completar su reconocimiento, avanzaron rápidamente y sus formas se desdibujaron en un torbellino de movimiento calculado mientras traspasaban los muros de la villa, decididos a llevar a cabo su misión. En el interior de la morada, que antaño había sido pacífica, el tiempo parecía deformarse mientras gritos horrorizados perforaban el aire y destrozaban la frágil ilusión de serenidad. Las explosiones resonaban en las paredes y cada detonación repetía la siniestra sinfonía de la destrucción. Sin embargo, tan rápido como estalló el caos, se disipó en un silencio inquietante, dejando solo una quietud inquietante a su paso. El bosque y la villa ahora estaban desolados, la vida en su interior se extinguió una vez más.
Sin que los ninjas caídos lo supieran, cada uno de sus movimientos había sido meticulosamente documentado, capturado por la lente de diminutos y modestos insectos, que se mezclaban perfectamente con el entorno natural que rodeaba la desafortunada vivienda. ¡Tac! Shino aterrizó con gracia sobre una estaca de madera en su campo de entrenamiento dentro de los confines de su nueva base. Balanceándose sobre un pie, observó el video que se mostraba en su visión, sacudiendo la cabeza con una risita mientras apartaba la distracción que Karina había empleado para oscurecer su visión. Como se esperaba de Danzo. Siempre se las arregla para encontrar la raíz del problema tan rápido. Pero, ¿cuándo aprenderá que nunca dejaré un vacío legal para que él lo explote? Quizás cuando pierda suficientes peones, respondió Karina, con pasos firmes mientras se deslizaba rápidamente sobre la hilera de estacas de madera. Acercándose a la posición de Shino, movió la pierna hacia él con feroz intensidad. Bueno, no es como si ese viejo malvado fuera lo suficientemente amable como para preocuparse por la pérdida de sus peones de todos modos. Golpe sordo. Shino levantó la mano, bloqueando el fuerte golpe con su brazo. Su mano entonces sujetó la pierna de Karina como una garra, deslizándose hacia arriba sobre la media negra que envolvía sus piernas. Un gemido escapó de los labios de Karina cuando su otro puño golpeó ferozmente hacia ella mientras ella estaba momentáneamente distraída. ¡Bam! Un duro caparazón se formó en el vientre de Karina, bloqueando el ataque. Ella respondió rápidamente con una patada directa, utilizando la fuerza del ataque para liberarse. Dando una elegante voltereta en el aire, aterrizó de nuevo sobre otra estaca de madera a cierta distancia. Shino. No estás jugando limpio. Karina hizo pucheros, ajustándose las gafas mientras frotaba sus suaves y sedosos muslos. Shino puso los ojos en blanco y, con un giro, su cuerpo dejó atrás fantasmas mientras atravesaba el campo de estacas de madera. Acercándose rápidamente a Karina desde múltiples direcciones, su voz resonó desde varios puntos para desorientarla. Todo vale en las batallas ninja. Al presenciar su técnica, Karina se preparó rápidamente. Una armadura de caparazón se materializó rápidamente sobre su cuerpo mientras los golpes llegaban hacia ella desde las 4 direcciones simultáneamente. ¡Bam! 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 Ruido sordo. Karina fue derribada por el Shino que apareció a su lado, los otros fantasmas desaparecieron después de sus breves ataques a su caparazón. Girándose en el aire, Karina recuperó rápidamente la compostura, preparándose para encontrar un punto de apoyo estable al aterrizar. Pero antes de que pudiera hacerlo, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando aparecieron múltiples cables delgados a su alrededor, enganchándola. Las anclas en forma de sanguijuelas en los cables aseguraron los cables con fuerza, obligándola a recurrir a la fuerza bruta para liberarse. Pero no tuvo tiempo, porque en cuestión de segundos, los cables se retrajeron, tirando rápidamente de la forma atrapada de Karina hacia el puño cerrado de Shino que se acercaba. El puño de Shino se hizo más grande rápidamente en la visión de Karina a medida que se acercaba cada vez más. Justo antes de que su ataque aterrizara, el puño de Shino se abrió y se convirtió en una palma abierta, serpenteando hacia abajo y enroscándose alrededor de la cintura de Karina. En cuestión de momentos, Karina se encontró envuelta en el abrazo de Shino. Sus ojos profundos la miraron fijamente, con una suave sonrisa en sus labios. ¿Por qué no te liberaste? Karina se inclinó y le dio un rápido beso en los labios antes de responder con una sonrisa juguetona. Porque sé que mi querido no puede soportar pegarme. Al escuchar sus palabras, Shino suspiró impotente mientras desataba los cables que sujetaban a Karina. Bueno, supongo que ya es suficiente entrenamiento por hoy. ¿Sí? Vamos a darnos un baño, querida. Te ayudaré a limpiarte a fondo. La alegre voz de Karina resonó en todo el campo de entrenamiento mientras envolvía sus manos alrededor del cuello de Shino. Luego lo sedujo con un tono encantador. También puedes llamar a Kurenai si lo deseas, querida. Con su brazo alrededor de la cintura de Karina, Shino saltó de estaca de madera en estaca de madera, alcanzando rápidamente el borde antes de saltar al suelo firme. Dejando que su mano se superpusiera a la de Karina, Shino abrió el camino hacia la piscina. Respondió a su oferta en un tono alegre. Me temo que esta vez seremos solo nosotros dos. Después de todo, Kurenai está ocupada cuidando a nuestra nueva invitada. Karina parpadeó juguetonamente, sus ojos escanearon el área antes de aterrizar en la prisión. Una profunda sonrisa adornó su rostro mientras seguía a Shino con una sonrisa traviesa. Bueno, entonces, te tendré toda para mí. Pero no te preocupes, querida.
Estoy segura de que Kurenai aceptará algunos arreglos especiales para brindarle a nuestra invitada mejores condiciones. Una sonrisa maliciosa apareció en los labios de Shino mientras se bajaba la cremallera de su atuendo y lo tiraba al suelo antes de meterse en la piscina. Bueno, parece que Yakumo todavía tiene alguna utilidad después de todo. Al darse la vuelta, los ojos de Shino brillaron mientras observaba a Karina deslizarse lentamente por sus cortos pantalones cortos negros. Su cuerpo encorvado se puso derecho, revelando su hermosa figura con solo sus largas medias negras adornando sus delgadas piernas. Girando las caderas seductoramente, se unió a Shino en la piscina, su suave piel rozando la de él, guiando su mano hacia su media. ¿A mi querido le gusta lo que ve? Por supuesto. Con esas palabras, Shino y Karina se adentraron en una conversación más profunda, provocando que olas ondulantes se extendieran por la piscina. En medio del baño, Shino notó de repente que un par de pies se detenían junto a la piscina. Su mirada recorrió las delgadas piernas y los regordetes muslos, fijándose finalmente en el rostro vacilante de Kurenai, con un leve rubor adornando sus rasgos serios. ¿Qué pasa?, preguntó Shino a sabiendas, su atención volviendo a Karina mientras su conversación continuaba. Karina reprimió su voz considerando su seria discusión. Tras un momento de vacilación, Kurenai no pidió lo imposible y se conformó con un compromiso. ¿Puedes dejarla salir? Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Shino mientras respondía. ¿Estás seguro de que quieres dejarla salir? Tal vez deberías echar un vistazo alrededor y considerar la situación primero. Kurenai se quedó en silencio, su mirada recorrió la gran caverna con un dejo de confusión, antes de fijar sus ojos en Shino, buscando silenciosamente una respuesta. Shino miró a Kurenai con una mirada juguetona, sus movimientos se detuvieron mientras se alejaba para disgusto de Karina. Nadando hacia los escalones de la escalera submarina en la piscina, Shino hizo un gesto con la mano hacia Kurenai, su tono autoritario mientras ordenaba. Entra y hablaremos. Kurenai dudó un momento antes de desvestirse obedientemente, dejándose la lencería puesta. Shino disfrutó de la vista, mientras Karina nadaba hasta sentarse a su lado, rodeándole el brazo con sus brazos mientras pellizcaba en secreto su cintura para expresar su desagrado. Riéndose para sí mismo, Shino observó las delgadas y hermosas piernas de Kurenai entrar en la piscina y bajar los escalones. El agua envolvió sus abundantes atributos mientras ella se abría paso, y pronto estuvo frente a él, el agua empapando su lencería, revelando levemente los atributos ocultos debajo. Con un gesto sutil, Shino le indicó a Kurenai lo que debía hacer. Al comprender su silenciosa instrucción, Kurenai dobló sus rodillas y sumergió su cabeza en el agua poco profunda mientras cumplía con sus deberes, todo mientras mantenía su mirada roja fija en Shino, buscando silenciosamente una respuesta. Shino pasó la mano por su cabello mojado y cumplió su promesa. ¿Has notado la temperatura en esta caverna? El movimiento rítmico de la cabeza de Kurenai respondió, afirmando su reconocimiento. Shino continuó, su voz tenía un tono de intriga. ¿De verdad crees que esta temperatura es adecuada para sobrevivir? Una vez más, el movimiento repetido de Kurenai sirvió como respuesta. Riendo suavemente, Shino presionó su mano hacia abajo, el agua onduló a su alrededor. Aunque solo nosotros podamos sentirla cálida, no te dejes engañar. Nuestros cuerpos han evolucionado a través de mis habilidades, lo que nos permite adaptarnos a condiciones duras, incluidas temperaturas drásticas. A lo sumo, esta caverna puede sentirse cálida para nosotros y los ninjas con físicos extremadamente poderosos, pero para otros ninjas, sería como entrar en un desierto abrasador. Y para los humanos normales, sería similar a un infierno. Los ojos de Kurenai se abrieron ligeramente, una señal visible de su sorpresa al absorber la información. Después de todo, ella conocía los detalles de Yakumo. Después de que Shino la privara, Yakumo ahora era una humana normal. A pesar de su físico ligeramente mejorado, un beneficio del brebaje especial que Shino le inyectó para ayudarla en su recuperación, no fue suficiente para que se adaptara a las drásticas temperaturas. Fuera de nuestro santuario cubierto de crepes, es aún peor. Después de todo, para evitar ser descubiertos, nuestra nueva base está construida debajo de una capa de magma. Para filtrar el calor y compensar algo de presión, se cavaron capas externas vacías alrededor de la caverna y capas de insectos resistentes al calor cubren nuestro exterior infestado de crepes. A pesar de esto, la temperatura y la presión siguen siendo fuertes, e incluso necesitamos suministrar biomasa constantemente para evitar que nuestro crepe se marchite con el tiempo.
Aún así, para nosotros, la temperatura dentro de la caverna puede volverse insoportable a largo plazo. Presionando firmemente su mano contra su cabeza para indicarle que continuara escuchando, Shino profundizó en el asunto, liberando el resto de su información. Por eso la mayoría de los edificios de aquí están equipados con reguladores, una mezcla de tecnología y biología. En el interior, podemos tener un breve respiro del calor y la presión. La prisión también tiene esta medida, por lo que ella todavía puede vivir cómodamente dentro de sus confines. Pero si saliera, estoy seguro de que comprenderás las consecuencias, explicó Shino con calma mientras observaba a Kurenai sacar la cabeza del agua. Después de mostrar su boca vacía, Kurenai frunció sus labios rojos con preocupación y explicó. Tenía miedo de que el agua los lavara. Shino asintió, entendiendo lo que quería decir. Bien. Un maestro que siempre está aprendiendo siempre es valioso. Mientras Kurenai subía las escaleras con gracia, las corrientes de agua se desplazaban y creaban una sutil ondulación. Su mano se deslizó hacia abajo, ajustando tímidamente el velo de vendajes empapados, lo que permitió que se asomara un tentador indicio de su jardín secreto. Fue una exhibición fascinante de la forma definitiva de sus técnicas de ilusión de plantas y flores. Pronto, los sentidos de Shino se agudizaron al sentir el roce de su piel suave y húmeda contra la suya, sus muslos envolviéndose alrededor de su cintura en un abrazo seductor. Sintiendo su proximidad, preguntó, ¿ah, sí? ¿Hay algo que quieras pedir? Mordiéndose los labios rojos, Kurenai se inclinó más cerca del oído de Shino, su voz seductora y susurró, ¿puedes proporcionarle una cama cómoda y una habitación más refinada? La mirada de Shino recorrió la vasta caverna y observó las grandes estructuras de defensa compuestas por una fusión de tecnología mecánica y biológica. Luego, sus ojos se posaron en los numerosos hidraliscos con forma de serpiente. Su presencia infundía una sensación de seguridad mientras se acurrucaban entre las paredes y los techos cubiertos de criaturas, desafiando la gravedad y colgando en el mismo lugar mientras sus armas espinosas se movían de vez en cuando. Shino, sintiéndose seguro, prometió con confianza. No te preocupes. Con las defensas en su lugar, no tienes que preocuparte de que ella muera debido a ataques externos. Mientras permanezca obedientemente en su lugar, tendrá una vida plena. Por supuesto, eso también depende de tu desempeño. Al recibir su promesa, las acciones de Kurenai se volvieron más activas, sus gestos apuntaban a cautivar la atención de Shino mientras complacía sus necesidades. Mientras Kurenai preparaba el fertilizante para su maceta, Shino no pudo evitar notar el sutil descontento de Karina mientras cruzaba sus brazos, refunfuñando para sí misma. Y dijiste que seríamos solo nosotras dos. Sintiendo los celos que emanaban de ella, la atrajo más cerca, rodeó su cintura con su brazo y levantó suavemente su barbilla, girando su rostro hacia él. Con actitud segura, le aseguró. ¿Aún estás celosa después de todo lo que hemos pasado? Pero sabes que no me olvidaré de ti, Karina. Para calmar sus preocupaciones, Shino se inclinó y compartió un beso apasionado con Karina. Mientras tanto, su mano exploraba las sensaciones contrastantes de dos individuos distintos, deleitándose con sus cualidades únicas. Cuando sus labios se separaron, Shino le acarició suavemente el rostro mientras le prometía, te lo compensaré más tarde esta noche. Karina, con la respiración agitada y los ojos llenos de cariño, respondió en tono sensual, querida, sé que no te olvidarás de mí. Pero antes de seguir divirtiéndonos, deberíamos centrarnos en cosas importantes, como el nuevo funcionamiento del sistema. La curiosidad despertó a Shino y preguntó, ¿una nueva función del sistema? Su mente entonces se sumergió en la interfaz del sistema, navegando a través de varias opciones hasta que su mirada se posó en una pestaña recién desbloqueada. Un evento largamente esperado que envió una oleada de anticipación a través de su cuerpo mientras sentía que sus extremidades temblaban y palpitaban con fervor. ¿Por fin se ha desbloqueado la función de creación? Paso. 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 Con un maletín de metal en la mano, el paso pausado de Kakuzu lo llevó a detenerse frente al tablón de anuncios de recompensas, mientras sus ojos experimentados examinaban la variedad de carteles de búsqueda. Su mirada vagó de un rostro a otro hasta que se detuvo en uno nuevo, un retrato que representaba a un hombre joven con anteojos y cabello castaño rebelde, parcialmente oculto por un cuello alto. Un destello de intriga brilló en los ojos de Kakuzu mientras murmuraba para sí mismo, evaluando la situación. Oh, un nuevo rostro valioso que merece mi atención. Rango S a una edad tan tierna, ¿podría ser este otro tipo aterrador, muy parecido a ese Uchiha? Pero, el precio por su cabeza es bastante bueno.
Mientras extendía la mano, Kakuzu tomó hábilmente una copia de la recompensa y la agregó sin problemas a su colección. De pie junto a Kakuzu, Tobei observó las acciones de su compañero con una mezcla de curiosidad e insatisfacción, incapaz de resistirse a expresar sus pensamientos. Sé que necesitamos ese dinero, pero ¿es realmente inteligente buscar problemas con tipos como esos? Kakuzu emitió una risita ronca y entrecerró los ojos con diversión. No es más que otra rata que se esconde en las cunetas y, para mí, eso no es más que dinero en potencia. Si tienes miedo, la voz de Kakuzu destilaba una amenaza velada, nuestro líder ha dejado claro que pronto encontrará un sustituto adecuado para ti. Tobei se sacudió el pelo con arrogancia y su tono rebosaba confianza. Pero nuestro líder aún valora mi presencia. Después de todo, ahora soy el enviado de la aldea oculta de Marvel. Mientras la mirada de Kakuzu volvía a la recompensa, actualizando los precios en su mente, aprovechó la oportunidad para recopilar información. Ah, ¿y cuándo planeas invitar a tus camaradas de esta aldea oculta de Marvel? Tobei miró con el ceño fruncido a los cazarrecompensas que lo rodeaban, provocando su ira mientras empujaba desafiante su cadera hacia ellos. El aire crepitaba por la tensión, pero nadie se atrevió a enfrentarse al duro. Frustrado por la falta de respuesta, Tobei le respondió a Kakuzu en un tono disgustado. Si esa maldita puerta defectuosa no se arregla, más de ellas surgirán de la fábrica como las latas de Iron Magin. Kakuzu se dio la vuelta y comenzó a alejarse, emitiendo una risa baja y ronca con un matiz de incredulidad. Tobei, furioso, lo siguió rápidamente. Sin embargo, sin que ambas parejas lo supieran, cada uno de sus movimientos era monitoreado en secreto por un tercero, que observaba sus acciones a través de los atentos ojos de Tobei. En medio de la comodidad de la bañera de la habitación de invitados temporal, Shino se reclinó, con la mirada fija en la figura de Kakuzu que se alejaba y que se mostraba en la transmisión en su visión, anotando este profundo rencor en su corazón. ¿Dinero fácil, dices? Oh, qué tipo tan codicioso eres. Pero esta vez elegiste el objetivo equivocado. Entonces, la atención de Shino se desplazó hacia Karina, sumergida en el agua del baño. Karina, ¿han desplegado los señuelos para confundir a nuestros perseguidores? Las ondas bailaron sobre la tranquila superficie de la bañera, y Karina emergió de su actividad de contener la respiración con la mirada sonrojada. Mientras el agua salpicaba suavemente, con un movimiento sutil, su piel flexible rozó la de él, deslizándose sin problemas hasta su lugar en su regazo mientras informaba obedientemente. Sí, he organizado estratégicamente breves apariciones de los clones de Shino en toda la Tierra del Fuego e incluso en algunos países vecinos. Esto hizo que nuestros perseguidores se movieran como moscas sin cabeza y después de que los Ambu recuperaran el pergamino de los sellos que enterramos, sus números ahora están disminuyendo. Solo quedan los cazarrecompensas y esos miembros persistentes de Root, pero no deberíamos preocuparnos. Ninguno de ellos excavará tan profundamente y se topará con nuestra nueva base. Satisfecho con la actualización, Shino asintió antes de volver a centrarse en la interfaz de creación proyectada en su visión. La interfaz de creación atraía con la promesa de un potencial sin explotar, ofreciendo una mecánica engañosamente simple. Un espacio de investigación que esperaba pacientemente su aporte, ejecutándose en segundo plano del sistema, explorando diligentemente territorios inexplorados para investigar nuevas unidades o rutas de evolución y mutación para las existentes. Sin embargo, la verdadera esencia de esta función se apartaba de los modos originalmente descubiertos de evolución y mutación. En la evolución y mutación normales, se requiere un delicado equilibrio de biomasa y ciertas condiciones ambientales para crear las unidades mutadas. No solo eso, para los insectos que no eran sus zergs engendrados, la biomasa solo podía servir para mejorar la velocidad y la probabilidad de la mejora, pero el éxito final aún estaba sujeto a los caprichos del azar y la probabilidad, a veces tan baja que Shino se vio obligado a pausar su reproducción para conservar la biomasa. Incluso con la investigación meticulosa de Karina para establecer métodos y bases de reproducción para aumentar la probabilidad, la biomasa desperdiciada sigue siendo una cantidad considerable. Además, la evolución y la mutación no pueden surgir de la nada. Todo dependía de una plantilla original, un cerdo o un insecto preexistente, y el proceso simplemente actuaba como catalizador para desbloquear genes latentes que ya existían en el objetivo. Esto significaba que el gen en sí ya estaba incluido en la base de datos desde el momento del contacto inicial con la criatura. Esto significaba que el método anterior era un medio para aumentar la cantidad de sus herramientas, pero no hubo crecimiento personal en su base de datos a partir de este método.
En marcado contraste, la función de creación trascendió los límites de las posibilidades conocidas. No solo facilitó la búsqueda de mejoras para los Zergs existentes, sino que también abrió la puerta a algo mucho más grandioso. Permitió que la aportación creativa de Shino diera vida a la investigación, dando origen a unidades que nunca antes habían aparecido en los anales del sistema. Y estas nuevas unidades podrían haber sido inexistentes antes, con nuevos datos genéticos que aún no se habían incorporado al banco genético. Esto significaba que la función de creación poseía la notable capacidad de generar nuevos datos genéticos, fusionando información preexistente en una sinfonía de innovación. Y el rol de Shino se transformó en el de un jugador, que elegía las opciones que deseaba y cosechaba los frutos de la incansable investigación del sistema a su antojo. Esta función de creación era similar al generador de recursos de un juego inactivo, lo que le permitía a Shino recolectar nuevos datos genéticos y plantillas de unidades con el tiempo. No hacía falta mencionar lo poderoso que era este nuevo poder. Con la función de creación, incluso si Shino no se aventura más allá de los confines de su base, poseía la capacidad de acumular una extensa base de datos de genes. Y si le diera suficiente tiempo, incluso podría completar su autoevolución volviéndose un recluso. Sin embargo, en el ámbito de este inmenso poder otorgado a Shino, la indescriptible existencia responsable de esta habilidad parecía recelar del ascenso del usuario a un dominio abrumador. Como resultado, se impusieron ciertas restricciones que moderaron el potencial ilimitado que había en su interior. En primer lugar, la función de creación operaba dentro de límites específicos. Solo podía manifestar una serie de criaturas, y toda la investigación generada estaría vinculada al reino de los Zerg, independientemente de su apariencia externa. Esto significaba que las aspiraciones de Shino de crear nuevos ninjutsu o explorar rutas de crecimiento para sus insectos Aburame no eran posibles con estas restricciones. La investigación tecnológica, ya fueran maravillas mecánicas o maravillas no orgánicas, también permanecía fuera de su alcance. Solo las mejoras y unidades relacionadas con los Zerg podían desarrollarse a través de esta función de creación. Además, una restricción obvia sería la capacidad de cálculo. Como restricción universal para todas las funciones del sistema, la función de creación no era una excepción. Para activar la función se necesitaba una sola unidad de potencia computacional, un coste aparentemente insignificante. Sin embargo, la vaguedad de la idea, la complejidad de las capacidades de la unidad y la naturaleza realista de la indicación conspiraron para alargar la duración de la investigación, que pasó de meras horas a años, décadas, siglos, milenios e incluso épocas de duración inimaginable, simplemente marcadas por un tiempo desconocido, cuyo verdadero alcance permanece oculto. Y, lamentablemente, estas duraciones estimadas se mantuvieron inflexibles, inmunes a cualquier intento de reducción, salvo la asignación de potencia computacional adicional o la complementación del banco de genes con material genético relevante para el sujeto de investigación. Si bien Karina pudo optimizar los mensajes de investigación para reducir la duración estimada al inicio, una vez que la función de creación se embarcó en su investigación, Karina se encontró privada de cualquier influencia sobre los resultados y la duración. La función de creación funcionaba como una entidad independiente, no se veía afectada por sus capacidades de investigación personales y no hacía caso de ningún intento de guiarla a través del pensamiento consciente. Todo lo que necesitaba era una indicación antes de invocar el poder computacional asignado para tejer su magia arcana desconocida y entregar un resultado. No solo eso, lamentablemente, las circunstancias actuales otorgaron solo un espacio de investigación, restringiendo las exploraciones de Shino a un solo camino a la vez. Y con su limitado poder de cálculo, no pudieron emprender proyectos poco realistas sin saturar el espacio de investigación con esfuerzos infructuosos, dejándolo inútil durante un período considerable. Afortunadamente, Shino tenía la prerrogativa de terminar la investigación en curso y emprender una nueva cuando lo considerara oportuno. Todos los genes descubiertos durante el proceso de investigación incompleto también se agregarían diligentemente a su banco de genes, algo similar a reunir recursos antes de que alcanzaran su capacidad máxima. Sin embargo, no descartes el potencial ilimitado de esta función, a pesar de sus restricciones inherentes. Y no pienses que su velocidad de investigación es lenta, ya que en cuestión de días, Shino ya había desatado su espíritu creativo, dando a luz a un montón de nuevas unidades. Es cierto que la mayoría de ellas carecían de practicidad, relegadas a aplicaciones de nicho y escenarios peculiares. Tomemos como ejemplo el devorador de polvo y el insecto de luz de colores.
El devorador de polvo, como su nombre lo indica, tenía un único propósito: devorar polvo y convertirlo en biomasa. Por desgracia, el coste necesario para mantener a este cerdo superaba la biomasa que podía generar. Y Shino sabía que su útil criatura podía realizar la misma tarea de limpieza, devorando sin esfuerzo materia inorgánica sin imponer ninguna carga adicional sobre sus recursos. Una alternativa absolutamente gratuita convertía a este devorador de polvo en una creación redundante. Pero siempre es bueno tener una aspiradora, ¿verdad? Ejem. Por otro lado, el insecto luminoso colorido representaba una versión degradada de los insectos de camuflaje mutados de Shino. Su única habilidad residía en la capacidad de mostrar una gama vibrante de colores, que recordaba a un arco iris reluciente. Lamentablemente, sus capacidades de transformación se limitaron únicamente a los colores y a su capa exterior, careciendo de la verdadera esencia del camuflaje. No obstante, este experimento marcó los límites de la investigación actual de Shino. Después de todo, la versión Zerg completa de sus insectos de camuflaje exigía semanas de ardua exploración, a pesar de la plantilla básica que ya poseía. Pero ¿por qué dedicar su precioso tiempo a investigar una alternativa cuando ya existían medios superiores de reproducción y utilización? La unidad investigada a través de la función de creación generará una plantilla Zerg permanente y permitirá que la unidad se cree directamente a partir de biomasa. No hace falta decir que esta función sería útil si no tuviera nada más que biomasa. Pero ahora tenía muchos recursos a su disposición, lo que le permitía reemplazar parte del costo de la biomasa con otros recursos. Por lo tanto, investigar esto sería solo la guinda del pastel. De todos modos, estas unidades eran realmente de mal gusto, pero eran solo algo que nació de las inspiraciones espontáneas de Shino durante su prueba de la nueva función de creación. El verdadero potencial de la función de creación seguía siendo una fuente de inconmensurable utilidad, y todavía era muy útil a los ojos de Shino. Después de todo, ¿quién podría decir que no a un generador de recursos inactivo? Ahora, Shino puede jactarse de que personalmente tiene un talento de investigación que podría estar a la altura de la diligente Karina. Pero esta habilidad trabajará pasivamente en segundo plano en la historia de su vida, y no se mencionará mucho hasta que aparezcan algunos resultados, probablemente una estratagema para darle una armadura argumental mediante la existencia indescriptible detrás de su transmigración. Ejem. De todos modos, después de días de desentrañar las complejidades de las nuevas funciones de creación, la anticipación de Shino llegó a su punto máximo. Había llegado el momento de ejecutar los planes que habían rondado en su mente durante demasiado tiempo. En medio de los jadeos que resonaban desde abajo, la mirada de Shino se fijó en Karina, que se dedicaba diligentemente a sus ejercicios a cuatro patas sobre el suelo de baldosas del baño. Su voz era ronca cuando preguntó: «Karina, ¿está listo nuestro clon de los 6 caminos que utiliza Amizumi, el tipo flexible, como modelo?» Por un momento, solo el jadeo pesado de Karina resonó en el aire, y la impaciencia de Shino creció, obligándolo a presionar más, sus movimientos acelerándose para pedir una respuesta. «¿Karina?» Jaja, al final, antes de que llegara la respuesta de Karina, incapaz de contenerse más, Shino desató un torrente de preguntas sin respuesta. Al observar a Karina, exhausta y con la cara apoyada en el suelo, la rodeó con el brazo por la cintura y la atrajo hacia él, permitiéndole que se apoyara en su abrazo. Luego, sus manos subieron por las medias mojadas que envolvían sus delgadas piernas, llegando hasta debajo de su hermoso muslo antes de levantarla, permitiéndole posarse en el borde de su miembro. Su voz, suave y autoritaria, le susurró al oído: «¿Estás satisfecha? Si no, respóndeme, Karina». «Ja, sí, querida». «El clon está listo». Finalmente, la respuesta de Karina satisfizo a Shino, lo que lo impulsó a profundizar en una discusión sobre los planes a seguir. «Bien. Despleguémoslo a la aldea de la cascada oculta. Después de que adquirimos el repertorio completo de técnicas de sellado al saquear Konoha, ahora tenemos la base necesaria para capturarla». La respuesta de Karina nunca llegó, una respuesta que hablaba de sus celos internos. Sin embargo, su cabeza ondulando hacia arriba y hacia abajo transmitía su acuerdo, y Shino ya podía sentir su plan gestándose a través de la manipulación de Karina. Entonces, una sonrisa se formó en su rostro mientras continuaba perfeccionando los intrincados detalles de su plan, asegurándose de que su víctima sería suave y tierna al completar el plan. Porque lo que Shino deseaba no era una bestia con cola furiosa. No, lo que buscaba era un Jinchuriki vivo. Takigakure, la misteriosa aldea de la cascada oculta, ubicada en un pequeño país sin nombre entre la Tierra del Fuego y la Tierra.
A pesar de su trágico pasado, la aldea se había forjado una formidable reputación por producir frecuentemente Jonin hábiles y, más recientemente, por ser la única aldea no grande que albergaba una bestia con cola, una distinción que generalmente se otorga a las 5 grandes aldeas ninja. Pero los secretos de la aldea eran aún más profundos, ya que bajo la superficie de la aldea se escondía una sustancia misteriosa y esquiva conocida como agua del héroe, capaz de multiplicar por 10 el chakra de un ninja, a costa de una vida útil más corta. Sin embargo, a pesar de albergar tesoros tan poderosos, el pueblo logró sobrevivir a su manera. A diferencia de otros pueblos al aire libre, la entrada a Takigakure permaneció oculta detrás de una majestuosa cascada. Incluso aquellos que lograron atravesar esta barrera se enfrentaron al formidable desafío de navegar por las laberínticas cuevas submarinas ocultas bajo la cascada, un mecanismo de defensa natural que protegía al pueblo y sus tesoros. No solo eso, trampas mortales decoraban las sinuosas rutas, listas para enterrar a los intrusos desprevenidos en esta tumba submarina. Fue este santuario oculto el que protegió a Takigakure, preservando sus secretos de miradas indiscretas. Sin embargo, ese día, sin que nadie lo supiera, un visitante inesperado se infiltró en el pueblo. Sopló. Una cabeza empapada irrumpió en la superficie del agua, expulsando una mezcla de agua e insectos por la boca. Con un rostro adornado por una espesa barba negra y sienes canosas, los ojos penetrantes del hombre inspeccionaron el vasto lago antes de finalmente fijarse en un árbol imponente que brotaba del centro. Su mirada se dirigió entonces a la orilla cercana, donde se encontraba el pueblo, imbuido de la estética del sudeste asiático. Exhibiendo un aire de tranquilidad, el hombre se acercó sigilosamente a la costa, con el brazo extendido, envolviéndolo alrededor de un árbol y arrastrándolo hacia el ocultamiento de las sombras de un árbol, evitando las miradas atentas de los pocos ninjas que patrullaban. Acurrucado dentro del abrazo del árbol, gotas de agua caían en cascada desde su ajustado traje azul que cubría todo el cuerpo, marcado con un prominente número 4 blasonado en su pecho. Mientras observaba el pueblo que se encontraba debajo, un calor suave secó las manchas de agua mientras sus labios se curvaban en una sonrisa segura de sí mismo, sus reflexiones escapaban en un tono susurrante. Este lugar puede tener unos cientos de años más que yo y los míos, seguro, pero soy Reed Richards. Nadie es más inteligente que yo. ¿Quién está ahí? Una voz resonó repentinamente desde el bosque cercano, lo que provocó que un ninja vigilante que estaba patrullando se apresurara a llegar. Ups. El pueblo parece tranquilo, pero nada es lo que parece, son los misterios y lo desconocido lo que hace que la vida sea interesante, murmuró Reed, mientras su cuerpo se convertía en un conducto por el que salía una manta de insectos de su interior. En un instante, desapareció en el aire. Toque. Un ninja aterrizó con gracia en un árbol cercano, observando los alrededores con aire de sospecha. Después de un momento, murmuró. Debe haber sido mi imaginación. Supongo que me estoy poniendo nervioso. Justo cuando el ninja se dio la vuelta para irse, su cuerpo se paralizó y sus ojos se abrieron de par en par con horror al sentir que la rigidez se extendía por todo su cuerpo. Intentó gritar, pero incluso su garganta estaba paralizada. Mientras un minúsculo mosquito se alejaba flotando del cuello del ninja, Reed se materializó gradualmente detrás de él, con su mano apoyada sobre la desventurada cabeza del ninja. Un rato después, la forma de Reed se estiró y se contorsionó, reflejando la apariencia del ninja, antes de que las llamas estallaran en la palma de Reed, reduciendo al ninja NPC a un montón de cenizas humeantes. Reed examinó sus manos, su estado transformado lo impulsó a murmurar. ¡Qué extraño! No estoy seguro de si es orgánico, pero tampoco parece ser completamente sintético. Fascinante. Después de una breve inspección, su mirada se dirigió hacia la aldea y su expresión se tornó sombría. Si ataqué a una jovencita, ¿cómo podría declararme culpable, si no? Pero para proteger mi mundo de Strange, me he convertido en un pionero, y ahora tendré que entrar allí y abrir ese camino. Con una determinación inquebrantable, Reed se situó en el interior de la aldea, apoyándose en recuerdos fragmentados que había saqueado para asumir la apariencia de un ninja que patrullaba las calles. Acechando pacientemente, esperó el momento oportuno para cumplir su misión secreta. Al emerger de los confines del recinto de la prisión dentro de la caverna, la mirada carmesí de Kurenai se fijó en Shino, quien se apoyaba contra la pared del edificio, con los brazos cruzados, absorto en la transmisión de la audaz infiltración de Reed en la aldea de la cascada oculta. Después de una breve pausa, Kurenai reunió el coraje para hablar en voz baja. He hablado con ella.
Shino apartó su atención de la intrigante transmisión y se volvió hacia Kurenai, con una sonrisa significativa en los labios. Preguntó con un dejo de intriga. ¿Estás segura de que quieres que continúe con esto? Cerrando los ojos y desviando la mirada, el cuerpo de Kurenai tembló, delatando el conflicto que sentía, antes de responder con una voz suave que pareció agotar sus fuerzas. Como mencionó Karina, es por su propio bien. Oh, Shino se rió suavemente, con un dejo de oscuridad en sus palabras. Comenzó a caminar hacia la prisión, con su voz cargada de un tono juguetón. Entonces, me ayudaré a mí mismo. Sin mirar atrás, Kurenai se alejó en la dirección opuesta, su suave voz fue llevada por la brisa. Haz lo que quieras. Iré a ver a los niños en el orfanato. En un barrio ruinoso de la ciudad de Ujisama, una anciana curtida por el tiempo, con el rostro adornado con arrugas y el cabello recogido en un moño gris, se encontraba frente a un edificio en ruinas con un sentido de propósito. Con una penetrante mirada carmesí, examinó los alrededores, asegurándose de que la costa estuviera despejada antes de abrir la chirriante puerta de madera, lo que le permitió entrar a una habitación escasamente amueblada con muebles de madera desgastados. Una vez dentro, se dirigió al sótano a través de una trampilla oculta. Ejecutando una serie de señales precisas con las manos, desató una sutil oleada de chakra, lo que provocó que una sección previamente normal de la pared de piedra se deformara y se transformara en una puerta. Con un suspiro de familiaridad, la abuela abrió la puerta, revelando un corredor poco iluminado que se extendía frente a ella. A medida que avanzaba por el pasillo, los ecos distantes de las voces de los niños llegaron a sus oídos. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro envejecido mientras aceleraba el paso y pronto llegó a una caverna subterránea lujosamente amueblada. Allí, un grupo de niños se sentaba atentamente en el frío suelo de piedra, con la mirada fija en una profesora que les impartía conocimientos. Si algún ninja se encontrara con esa escena, se sorprendería porque los conocimientos que se enseñaban se parecían mucho a los de las escuelas ninja de la gran aldea, y tal vez incluso a los de otras. Si prestaban más atención, descubrirían un plan de estudios que tocaba temas como la libertad, la igualdad y la ciencia. Al llegar la abuela, la maestra la miró, se acomodó los lentes y puso mala cara. Ah, ya estás aquí. Te dejo el resto a ti. Todavía tengo que ocuparme de algunos asuntos en la aldea de la cascada mientras mi querida está ocupada. Asintiendo en señal de comprensión, la anciana abuela reconoció la partida de la maestra, quien se despidió de los niños. Hasta la próxima, mocosos. Los niños, sin dejarse intimidar por la actitud irrespetuosa de la maestra, respondieron con sincera gratitud. Gracias, Shina-sensei. Cuando la forma de la bella se transformó en un enjambre de insectos y salió corriendo, los niños estallaron en risas, sin miedo a la visión aparentemente horrible. Se levantaron rápidamente de sus lugares, algunos se apresuraron a jugar, mientras que los mayores se dedicaron a practicar ninjutsu. Un niño se acercó a la abuela y le hizo una reverencia respetuosa. Hola, Oba-san, ya has vuelto. Su mirada carmesí se fijó en el niño, que exudaba una madurez que no correspondía a su edad. Con un toque suave, le alborotó el cabello y respondió. Sí, he regresado, Iru. Y he traído más suministros. Iyu le entregó un pergamino ninja al niño, cuyos ojos brillaron de esperanza y felicidad al recibirlo. Agitó el pergamino triunfalmente hacia los otros niños y gritó. Todos, Iyu Oba-san nos ha traído más comida deliciosa. Formen filas y cada uno de nosotros tendrá su parte. Yata. Iru Oni-san, date prisa. Los gritos de entusiasmo llenaron la caverna mientras los niños se apresuraban a formar filas ordenadas. Ana y Oda, cuídenlos. Asegúrense de que alimenten a nuestro compañero que nos dio el señor Kano. No queremos que muera de hambre antes de que realmente nos convirtamos en ninjas. Ana y Oda fueron designados por Iru para supervisar la distribución, asegurándose de que todos recibieran su parte de las provisiones. Con una sonrisa de satisfacción, la abuela Iyu observó la alegre escena, pero por dentro, un dejo de melancolía tiró de su corazón. Fue una suerte que los rescataran de las garras de la casa de subastas y que él los cuidara, pero también fue una desgracia. Después de todo, su destino estaba ligado al de ese hombre debido a la implantación de los Zerk. Fue un cruel giro del destino. Por desgracia, ella no podía hacer nada y no podía cambiar su destino, pero tal vez esto fuera algo bueno para ellos. Después de todo, ahora tenían esperanza. Iyu echó un vistazo al animado grupo y notó que un niño brillaba por su ausencia. Preocupada, preguntó, ¿dónde está Capo? Iru, el niño de temperamento maduro, vaciló e inclinó la cabeza, arrastrando el pie contra el suelo.
La abuela Yu suspiró, comprendiendo la situación. ¿Se escapó otra vez? Hiro asintió con un dejo de culpa, levantó la vista y explicó. El hermano Kapo no quiso romper las reglas, esta vez. Ya sabes, él admira al señor Kano sobre todo y siempre quiere demostrar su valía. Cuando Shina-sensei mencionó la necesidad de distribuir libros en la ciudad capital, se apresuró a ofrecer su ayuda. Yu suspiró una vez más y reconoció las circunstancias. Lo entiendo. Ve, Hiro, y asegúrate de recibir tu parte. Hiro asintió y se unió a Ana y Oda en la distribución de alimentos. Mientras Yu observaba las actividades bulliciosas de los niños, cerró los ojos y extendió sus sentidos para alcanzar a los insectos esparcidos por toda la capital. Con precisión, localizó el insecto asignado a Kapo y fue testigo de su apuro. Al abrir los ojos, un destello de preocupación se dibujó en su rostro mientras murmuraba para sí misma. Parece que Kapo está en un pequeño apuro. Sin embargo, las circunstancias son un poco especiales y difíciles de manejar. Informaré a Karina y veré si tiene una solución. Mientras tanto, en los callejones poco iluminados de los barrios bajos de la ciudad, donde las sombras danzaban como fantasmas, un joven adolescente de rostro sucio se adentraba en el laberinto de sueños rotos y desolación. El aire estaba cargado de olor a decadencia, desesperación y secretos ocultos. El muchacho, que apenas tenía unos 15 años, se movía con la gracia de una sombra, cada paso era cauteloso y deliberado. Sus ojos se movían de un lado a otro, escudriñando los rincones oscuros en busca de cualquier señal de peligro. Su objetivo estaba cerca. Mientras se adentraba en los barrios bajos, el corazón le latía con fuerza, con una mezcla de miedo y expectación. El paquete que llevaba, oculto entre los pliegues de su chaqueta hecha jirones, contenía la promesa de algo valioso. Una misión que cambiaría su vida, o eso le habían hecho creer. No podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Finalmente llegó al punto de encuentro previsto. Un callejón tan estrecho que parecía una grieta olvidada en la fachada de la ciudad. Miró a su alrededor y confirmó que estaba solo. Unos momentos después, una figura enmascarada emergió de la oscuridad, con el rostro oculto por las sombras. El hombre enmascarado exudaba un aire de misterio y peligro, su presencia era feroz y siniestra, y reflejaba la dura vida que llevaba. Sin decir palabra, el joven sacó el paquete y lo levantó para que el hombre enmascarado lo inspeccionara. La tenue luz iluminó el objeto, revelando su misterioso atractivo. Sus miradas se cruzaron brevemente y se produjo un entendimiento tácito entre ellos. ¿Es esto lo que pedí?, cuestionó el hombre enmascarado con voz baja y áspera, y un tono teñido de cautela. El joven asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de inquietud y determinación. Es exactamente como lo prometieron, cada onza vale su precio, murmuró, su voz apenas audible. El hombre enmascarado metió la mano entre los pliegues de su capa y sacó una pequeña bolsa. Se la arrojó al adolescente, quien la atrapó con destreza y facilidad. El sonido de las monedas tintineando resonó por el desolado callejón, marcando la finalización de su transacción silenciosa. Sin embargo, antes de que pudieran separarse, una repentina ráfaga de viento pareció llevar un susurro. Una figura sombría que acechaba junto al hombre enmascarado se materializó en el suelo y reveló la forma aplanada de Jiraiya. Con rápida precisión, Jiraiya se infló mientras se levantaba del suelo y con la velocidad del rayo, golpeó al hombre enmascarado, dejándolo inconsciente. El paquete se le resbaló de las manos y cayó en las manos de Jiraiya. Oto. Parece que finalmente he atrapado algunos peces después de esperar tanto tiempo. El joven adolescente, sorprendido por el inesperado giro de los acontecimientos, intentó escapar, pero Jiraiya fue más rápido. Su agarre se apretó alrededor del brazo del chico, levantándolo en su brazo e impidiendo cualquier posibilidad de evasión. Suéltame. Suéltame, viejo cascarrabias. Mientras el adolescente luchaba por soltarse, los ojos de Jiraiya lo clavaron en él con una intensidad que le provocó un escalofrío en la columna. ¿Crees que puedes meterte en estos juegos peligrosos sin consecuencias, mocoso? La voz de Jiraiya era severa, sus palabras estaban cargadas de decepción. Estos caminos conducen a la destrucción, y harías bien en aprender de este encuentro. Ahora, sé obediente y dime quién está detrás de tu contacto con este miembro del culto del Señor de las Colmenas. La rebeldía del adolescente se desvaneció ante la mirada de Jiraiya. Se dio cuenta de la gravedad de sus acciones, de los riesgos que había tomado en busca de una vida mejor. El miedo y el arrepentimiento lo invadieron, mezclándose con la suciedad de su rostro.
El paquete, que alguna vez había sido su boleto para demostrar su valía, ahora se sentía como una carga demasiado pesada para soportar. No tenía miedo de morir, tenía miedo de ver la decepción de ese hombre. La bolsa de monedas se le resbaló de las manos temblorosas al chico, esparciendo su contenido en el suelo frío e implacable. Después de calmar sus emociones, miró desafiante a Jiraiya, negándose a responder. Eres un niño duro. Pero hay formas de hacerte responder. Con una mezcla de decepción y simpatía en sus ojos, Jiraiya murmuró. Por ahora, veamos qué objetos importantes están intercambiando ustedes dos. ¿Es el método para otorgarles a los civiles normales las habilidades de los ninjas? La mano de Jiraiya desenvolvió hábilmente el paquete, y cuando vio el libro dentro, inclinó la cabeza, la confusión se reflejó en su rostro. ¿El camino de un sensei? ¿Qué diablos es esto? Con una pizca de curiosidad, Jiraiya abrió el libro, pero en el momento en que su mirada rozó su contenido prohibido, sus ojos de repente se abrieron mientras un rastro de sangre goteaba de su nariz, su rostro se sonrojó mientras jadeaba, su otra mano se aflojó, permitiendo que el joven adolescente se desplomara contra la pared. Casualidad. Las manos del joven adolescente recogieron rápidamente las monedas antes de salir corriendo, dejando atrás al sabio erótico que parecía estar profundamente concentrado en el libro, pero sus ojos se dirigieron hacia el niño que escapaba imperceptiblemente, con una sonrisa maliciosa en su rostro antes de volver su atención a su libro. Oh. Este estilo artístico, esta trama. Puedo sentir la inspiración cocinándose dentro de mí. Final de capítulo.